Bienvenidos a nuestro programa Vive a Plenitud. En el día de hoy vamos a estar hablando de cómo nuestras experiencias, ya sean positivas o a veces negativas, pueden ser utilizadas por Dios como ejemplo y también como consuelo para aquellos que estén pasando dificultades. Vemos que en las Sagradas Escrituras encontramos varias personas que hoy en día son considerados héroes, pero en el momento que ellos estaban pasando por esas dificultades, tal vez por huracanes de la vida, como le llamo yo, ya viviendo en los Estados Unidos, vemos cómo un huracán puede venir y devastar completamente un territorio, incluyendo Puerto Rico, sucedió hace poco. Y es algo que es inesperado. Tú te puedes preparar, pero al final lo que va a hacer ese huracán lo va a hacer, estés preparado o no. Y en ese momento es cuando es importante ver qué cosas nosotros nos hacemos. Nos hacemos de qué virtudes, de qué amistades, de qué comunidad tenemos y también la parte espiritual. Pero así le sucedió, por ejemplo, a Daniel. Daniel es un hombre que en las Sagradas Escrituras es ejemplo. Y eso es lo que yo te quiero proponer hoy. Cuando atravesamos por dificultades en la vida, podemos decidir ser víctimas y quedarnos allí, simplemente como meras víctimas y ser consideradas víctimas por el resto de nuestras vidas. Y con eso pues termina nuestra vida. Pero las pérdidas, en el caso por ejemplo de Daniel, le sirvieron a él para fortalecer su hombre interior. ¿Cuáles pérdidas? Te preguntarás, porque por lo general cuando estamos hablando de Daniel, pensamos en Daniel con profecías que se unen a las profecías de Apocalipsis. Todos los que estudiamos la Biblia, estudiamos teología, tenemos que estudiar los acontecimientos que la Biblia dice que serán para el futuro, para cuando Jesús se aproxime y para nosotros saber que eso ya está sucediendo. Algunas señales nos indican en qué momento de la historia estamos viviendo, de acuerdo a la parte en que Jesús va a regresar. Pero Daniel, antes de llegar a ser ese personaje, antes de llegar a ser ese héroe, él pasó por muchas dificultades. Y entre las dificultades que pasó Daniel fueron en su temprana edad. Es por eso que la historia de él me gusta muchísimo, porque él atravesó por dificultades cuando él era un teenager, vamos a decir cuando era un adolescente. Sus padres, hay que aplaudirlos porque le enseñaron a él a tener una fe en Dios. Y esto es muy importante. Vemos que él es desterrado, lo sacan de su hogar, de su casa, a una edad muy temprana, pero cuando él llega, si leemos todo el libro de Daniel, nos damos cuenta de que él escoge bien. Y entonces esta es la primera enseñanza que podemos sacar cuando estamos atravesando por dificultades de las cuales nosotros no tenemos control. Daniel no tenía el control de que en su momento, en la historia donde él nació y vivió, era el momento en que sacaron a todas las personas de su tierra y escogieron a ciertos jovencitos y jovencitas que a ellos les parecían que eran inteligentes, de buen parecer y que podían utilizar, tal vez los babilonios podían utilizarlos en su cultura para hacer de las suyas, para ser sirvientes a una manera el más elevada, pero igual sin libertad. Sin embargo, Daniel toma muchas decisiones y muchas de sus decisiones son muy buenas. Sin embargo, eso no le exonera a él de luego en su vida ya adulta, después de haber tomado muy buenas decisiones y haber pasado por muchos peligros y una vida nada fácil, todavía pasó por muchos problemas. Pero la vida de Daniel nos enseña que podemos ser un ejemplo cuando nosotros pasamos los problemas con Dios, cuando nosotros decidimos confiar en Dios. Primero que vamos a atravesar todos esos problemas de una manera más calma, vamos a tener más paz, desarrollamos paciencia, desarrollamos buenas virtudes, pero somos un ejemplo no solamente para nuestra generación, sino para la venidera. Los estudiantes del libro de Daniel, los estudiantes históricos, ya no solamente bíblicos, sino históricos del libro de Daniel y de su vida en general, acontecimientos que tal vez no están ya en las Sagradas Escrituras, pero sí quedaron en libros de la historia, nos cuentan que Daniel es un personaje. Josefus, ¿no?, en particular, habla sobre Daniel y dice que él escribió no solo este libro que está en la Biblia, escribió muchos libros y que cada uno de esos libros fue utilizado más adelante por las generaciones futuras para saber cómo actuar, para conocer la historia de una manera más profunda. Y todo esto le dio gloria a Dios, aunque no esté hoy en las Sagradas Escrituras, su vida fue un legado. Esperamos que igual sea con la nuestra, ¿no? Por eso yo insisto en que si tienes un don de escribir,
como el don que me ha dado Dios a mí, tal vez te lo ha dado a ti también, o es algo que es la manera tuya de expresarte. Todos esos dones debemos entregarlos en la mano de Dios porque podemos ser ejemplo, no solamente a nuestra generación y las personas que están enfrente de nosotros viendo nuestras vidas, sino también podemos ser un ejemplo para aquellas personas que más adelante, cuando tal vez ya no estemos aquí, puedan leer ese libro, ese blog, ese escrito que tú hayas dejado y ellos puedan de verdad glorificar a Dios y tener un ejemplo de vida, porque eso es lo que nos hace falta en nuestras vidas. Ahora, si nosotros pasamos por problemas, tenemos esa tentación de quedarnos en víctimas, pero tenemos también el ejemplo de todos estos hombres de Dios, de que esas pérdidas como las de Daniel, las podemos sobrepasar de la mano de Dios. ¿Cuáles fueron las pérdidas de Daniel? Pensemos. Como jovencito, perdió la posibilidad de tener hijos, de tener familia, porque lo convirtieron en un eunuco del rey, a donde lo llevaron. Él perdió sus familiares, perdió la oportunidad de ser educado de la manera que su familia deseaba y él mismo quería ser educado. Al final, hasta la comida que le iban a dar, la que le ofrecían, no era de su agrado y no era al agrado de Dios. Daniel le tocó decidir que, ¿sabes? No es que me rindo a mis circunstancias, sino que no tengo el control sobre si soy eunuco, si tengo libertad de salir, si me puedo casar. Eso no está bajo mi control. Son cosas normales de un ser humano que normalmente están bajo el control nuestro. Sin embargo, a él se le fue quitado. Esa es una gran pérdida. Y por eso es que la vida de Daniel es muy interesante si la leemos, y yo te invito a que tú la leas. Hay todo un libro fascinante sobre su vida. Pero para mí es simplemente un ejemplo muy claro, muy profundo desde el momento inicial de su historia, donde empezamos a leer su historia, nos damos cuenta de que a ninguno de nosotros se nos ha ofrecido o se nos ha vendido o prometido una vida fácil. Lo que Dios sí nos promete es que Él está al lado de nosotros y que si nosotros no tomamos las tentaciones. ¿Cuáles son las tentaciones de las pérdidas? El convertirnos en víctimas, en el quedarnos allí pensando que nuestra vida no vale o que ya Dios nos abandonó. Si nosotros no nos dejamos llevar por esas tentaciones totalmente naturales y volvemos a tomar el ritmo y decir, no, Dios está conmigo a pesar de estas circunstancias, nosotros vamos a poder salir de todas esas pérdidas como héroes, así como lo hizo Daniel. También quisiera hablarte sobre otro héroe de la Biblia que muchas veces no lo consideramos héroe, y es Jonás. Sin embargo, es uno de los libros, también es un libro que lleva su nombre, así como el libro de Daniel lleva el libro de Jonás, lleva su nombre, y es uno de los libros que los judíos estudian todos los años, porque quiero que sepas que este libro de Jonás, en el cual se habla muy mal de Jonás, que fue desobediente, que escuchó la voz de Dios pero no hizo lo que Dios le dijo, lo escribió Jonás. Jonás decidió darle la gloria a Dios, a escribir su historia. Y su historia no solamente está llena de problemas, sino de huecos, ¿verdad? El primer hueco fue el mar. Él decidió ir en contra de lo que Dios le dijo a él que hiciera. Dios le dijo, ve a la derecha, y él dijo, me voy para la izquierda. Voy a huir de lo que Dios me está mandando a hacer. Y al hacerlo, las personas que estaban con él se dieron cuenta de que les estaba yendo mal debido a alguien. Él decidió decir, soy yo. Yo, Jonás, es el que he desobedecido, por eso estamos en la mitad de una tormenta, porque en vez de ir a la derecha, estoy yendo hacia la izquierda, y decidieron tirarlo al mar. Ahí se iba a acabar su historia. El mar tal vez podía nadar por unos cuantos, no sé, kilómetros, pero al final, ¿verdad? Estaba a la deriva, igual en un mar, su vida no sabía cuál final iba a tener. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, y eso es lo importante. Muchas veces estamos dentro de circunstancias que nosotros mismos, por nuestras malas decisiones, ya no como Daniel, sino como Jonás, nos hemos metido o nos han tirado. Las personas que están a nuestro alrededor nos han abandonado. No, abandonemos a su fortuna, la cual él mismo decidió. Sin embargo, tampoco Dios nos abandona. Dios envió una ballena para que se tragara a Jonás. Y cuando Jonás estaba dentro de la ballena no lo mató. La ballena no fue enviada por Dios para que Jonás muriera. Y esto me parece tan hermoso, porque Dios es un Dios de misericordia y compasión. Y yo creo que ahí dentro de la ballena donde Jonás decidió bien humillarse, hablar con Dios, tener una conversación con Dios, entonces Dios lo llevó nuevamente
a la voluntad de Él. Porque muchas veces nosotros hemos creído que la voluntad de Dios es algo difícil, es algo que va a ser aburrido, algo que no queremos hacer por X o Y motivo. Pero realmente cuando nosotros entendemos tan claramente como Jonás, de poder escuchar la voz de Dios y dice, quiero que hagas esto, esto y esto, como cuánto quisiéramos poder escuchar a Dios audiblemente, así como Jonás lo hizo, y saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Jonás escuchó y no lo hizo porque él empezó a pensar. Su propio razonamiento era contrario a la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. ¿Tú lo crees? Pues Jonás no lo creía, pero se atrevió a decir, bueno, está bien, yo entiendo que actué mal. Y cuando él decidió que iba a pedir perdón por su pecado, Dios lo llevó nuevamente, no como castigo, sino era el propósito de Dios para su vida. Y creo que Dios fue misericordioso, pero también Jonás entendió al final de sus días de que el propósito de Dios era bueno, agradable, no solamente para él, sino para las personas a las que él le fue a predicar, las personas que al final él se convirtió en héroe. No lo entendió al principio, pero creo que al final de su vida lo tuvo que haber entendido porque escribió el libro. Escribió el libro para que nosotros entendamos, primero, la misericordia de Dios para un pueblo al cual Jonás fue a predicarle. Un pueblo al que mismo Jonás pensaba, no es justo que Dios tenga misericordia de ellos. Pero Dios tuvo misericordia y le enseñó una gran lección a Jonás del amor de Dios. Pero también del amor de Dios hacia nosotros cuando erramos, cuando no tenemos excusas de decir no sabía, no entendía, nunca me habían dicho, era un ignorante. Cuando no tenemos ninguna de esas excusas y sin embargo hacemos lo que sabemos que es en contra de Dios, Dios aún tiene misericordia de nosotros si nosotros decidimos, ahí dentro de esa ballena, dentro del estómago del pez, decidimos humillarnos delante del Señor y decirle, hice mal, ¿qué hago ahora? Te aseguro que lo que Dios va a hacer es guiarte nuevamente a eso que te dijo, que hicieras. Lo sabemos por experiencia propia. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que Dios los vuelva a dirigir al mismo lugar de donde siempre ha sido su propósito? Porque Dios tiene un propósito bueno para ti y Él quiere que nosotros seamos de ejemplo. Ahora, muchas veces nosotros vamos a ser de ejemplo a las otras personas como un ejemplo de consolación. Y este es el versículo que quiero dejarte en esta ocasión. En 2 Corintios, capítulo 1, el versículo 3 dice, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Tal vez tú hoy necesitas el consuelo de Dios. Yo te aconsejo de que no te vayas a dejar atrapar por esos sentimientos de soy víctima, Dios no está conmigo, mi vida se acabó, sino que tú entiendas de que tenemos un Padre celestial y ese Padre es misericordioso y es la fuente de todo consuelo. Y si ya Dios te consoló, si ya pasaste por una circunstancia, continúa diciendo, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. ¿No es hermoso? Cuando otros pasen por esas dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Quiere decir que somos portadores de ese consuelo. Si tú has pasado, como yo, por ejemplo, por la infertilidad, tú puedes darle consuelo a esas personas y decirles, Dios no ha terminado tu historia, ahí no termina todo. Si has pasado por problemas, huracanes, has estado metido en un hueco, en la barriga de una gran ballena, pero Dios ha tenido misericordia contigo, ese consuelo que Dios te entrega a ti es el consuelo que ahora tú eres portadora para otras personas. Ahora, cuando nosotros vemos a las personas en problemas y ya Dios nos ha liberado de ellos, no seamos como Jonás, que vamos a criticar a los que Dios ahora está ayudando, sino que vamos a tener ese mismo amor y a ser no solamente portadores, sino dice al final de los capítulos, dice participantes nuevamente. Cuando estamos llevando el consuelo a otros, somos participantes nuevamente de ese consuelo. Y ese consuelo vuelve a consolarnos, vuelve a darnos esa vida plena y abundante que Jesús murió para darnos. Y eso es precisamente a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos pasando. Así que espero que esta enseñanza te haya hecho mucho bien, que decidas sucumbir a la tentación de ser víctima y que seas victoriosa, victorioso en Jesús, en el Padre que es un misericordioso y que es el Dios de todo consuelo. Espero que tengas un maravilloso día y que nos volvamos a ver pronto. Ya está disponible Biblia a Plenitud Magazine,
Descarga tu copia en vive360.org/magazine con todo lo que necesitas saber en esta edición literaria de WIPIL Press. Somos colaboradores con Dios. Él hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos y debemos construir nuestras vidas. Esto se hace a través de la palabra de Dios, la cual nos da instrucciones que se llevan a la acción. Este libro está lleno de virtudes, las cuales tú puedes colocar en acción y podrás tener una vida plena y abundante como Jesús prometió. Por eso el título te dice que puedes cultivar un mejor yo. Deseo que hagas un inventario de las semillas que estás sembrando en tu vida interior, en tu emprendimiento, en tu hogar, y que decidas qué cosas vale la pena seguir alimentando y que lo hagas con intención y que arranques por completo las cosas que no sirven más en tu huerta, toda esa maleza, y que siembres las virtudes que realmente te llevan a la felicidad y a la paz. Este libro te ayudará en tu tiempo a solas con Dios. Mi vida, un jardín es un hermoso libro para meditar y para poner en práctica.